Saludos y bienvenidos a este curso de microcontroladores. El tema de hoy es, vamos a tratar tres dispositivos, que es el relé, el teclado y el display LCD. Soy el maestro Richard Timbiano y comenzamos. Los objetivos de esta clase es comprender el funcionamiento de un relé y su aplicación en proyectos de Arduino, aprender a conectar y programar un teclado matricial y asimismo un display LCD para mostrar información y finalmente integrar el uso de relés, teclado y display en un solo proyecto. Los materiales necesarios son un Arduino Uno o cualquier otra versión compatible, un módulo de relé de uno o más canales, un teclado matricial de 4x4 o 4x3, un display LCD 16x2 con interfaz I2C de preferencia, pues no es necesario, cables de conexión, protoboard, resistencias y fuente de alimentación. En primer lugar, veamos dos circuitos llamados pull down y pull up. Estos circuitos se aplican a las entradas digitales para indicar una entrada de un 0 o de un 1. En este caso, en el pull down, vemos que al estar el circuito abierto, el switch abierto, en el pin de Arduino se presenta un valor de cero, o sea, un voltaje de 0 voltios. En el momento que se presiona el switch, en cambio, el, el voltaje se posiciona a VCC, o sea, estaría en 1. En cambio, el pull-up hace lo contrario. Inicialmente, el pin está conectado a VCC por medio de la resistencia R2 y en el momento que se activa el switch 2 se pone en contacto con tierra y aparece ese valor en la entrada de Arduino. Los relés son dispositivos que tienen una bobina que se activa cuando se conecta electricidad en sus terminales. Tiene sus terminales de bobina, se activa la bobina y tiene tres terminales adicionales que son el terminal común o C, el terminal normalmente cerrado y el terminal normalmente abierto. En el momento que se activa la bobina, bueno, originalmente el terminal común y el normalmente cerrado están en contacto, ¿no? Formando un circuito cerrado. En el momento que se activa la bobina del relé, se separa el común del normalmente cerrado y se une con el normalmente abierto, cerrando el circuito. Aquí vemos este módulo de relé es de dos vías y vemos sus tres terminales en la parte superior. Aquí podemos ver los, los terminales más claramente. Vemos para este relé de dos vías, tenemos en la parte inferior tenemos las entradas ground y VCC en los extremos. La entrada uno es el terminal que controla al relé uno, en este caso el de la izquierda, y la entrada 2 controla el relé de la derecha. Esas entradas, esas señales provienen del Arduino. Y la salida de los relés, vemos aquí los comunes, el normalmente cerrado y el normalmente abierto tanto para el relé uno como para el relé 2, L1 y L2. Aquí vemos un pequeño diagrama de cómo funciona. Vemos que los extremos de la bobina están conectados a VCC y a ground, pero intermedio tiene un transistor NPN que entrará en funcionamiento cuando hay una señal en la entrada. Mientras tanto, la bobina permanecerá apagada. Entonces, en el momento que aparezca un valor alto en la entrada, por medio de este acoplador, activa el transistor NPN, haciendo circular la corriente de la bobina y desconectando el común del normalmente cerrado y conectándolo con el normalmente abierto. Aquí vemos la conexión de uno de los relés con la placa Arduino. Hemos escogido el pin 2 como entrada 1 y está conectado a tierra y VCC. Entonces vamos a trabajar solamente con el relé 1. El código
Es un código sencillo. Primero definimos la variable relé, de una variable entera, que es igual a 2 que sería el pin de control del relé. En el setup definimos a relé como salida y en el loop se escribe por medio de digital write en el terminal relé, se imprime un bajo, luego de un retardo de 5000 milisegundos o 5 segundos, ahora se escribe un alto. Es decir, eso provocaría que se active el relé. Luego habría otra pausa de 5000 milisegundos y se repetiría el ciclo. Entonces el relé estaría desactivándose y activándose alternativamente. Adicionalmente, aquí vemos la conexión del teclado, del display o del relé con el Arduino. Pero adicionalmente vemos en el RL1, vemos que se ha conectado aquí una batería de 12 voltios. Su terminal positivo va al común, y el normalmente abierto va al terminal positivo, en este caso de la sirena, y el negativo va a la tierra de la batería. Es decir, el relé lo que hace es abrir y cortar el paso de la corriente que va hacia la sirena, de acuerdo a lo que comanda el Arduino. Otra variante podría ser que en vez de una alarma se encienda una luz. Entonces, en el terminal común estaría conectado el positivo de de una fuente de corriente alterna. Entonces, el relé daría el paso, cuando se activa, daría paso, cerraría el circuito que encendería, en este caso, una luminaria de gran potencia. Eso no lo puede hacer el Arduino directamente, porque el Arduino maneja corrientes pequeñas y voltajes pequeños. Pero en cambio lo puede hacer por medio de estos relés que sí manejan voltajes y corrientes elevadas. Podemos ver en el Tinkercad el circuito. Tenemos aquí una batería de 9 voltios. Este relé, en cambio, es diferente. Hay un relé que es que tiene mayor similitud en, en el Voltwin, pero en cambio aquí en el Voltwin no hay una luminaria algún piezométrico que funcione correctamente. Por eso tenía que utilizar este. Este aquí tiene 6 terminales. Como vemos en la figura de aquí, este aquí sería el normalmente abierto y este el normalmente cerrado sería. Entonces, este sería normalmente abierto y este normalmente cerrado. Estos de aquí, el terminal 5 y 6, 5 y 8, serían los terminales que energizan a la bobina. Entonces, uno debe ir a tierra y el otro debe ir al pin de relé, o sea, el pin 3 del Arduino. Y acá tendríamos los terminales de salida. En este caso aquí, en cualquiera de los dos, podría ir la luminaria o la sirena. O podría ir uno en un lado, otro en otro lado, y podríamos activar los dos elementos con un solo relé. Entonces, si, si colocamos el código aquí vimos anteriormente que el código el relé se va a estar activando y desactivando simultáneamente cada 5 segundos. Podríamos cambiarlo voy a cambiarlo a 3 segundos. Ingresar a la simulación y ahí vemos que se enciende la luminaria y está haciendo ruido el zumbador. Entonces cada 3 segundos activa el relé, activando los elementos y luego se desactiva.
Ok, en Walkman también tenemos algo parecido. Eh, Aquí, en cambio, el relay sí es mucho más similar al relay físico. Tiene su VCC, este es un relay de una sola vía, VCC ground y la entrada que va al pin 3. Tiene unos LEDs de encendido indicando que está funcionando el relé. Y acá tenemos el normalmente abierto, normally open y normally closed, en inglés, normalmente cerrado. Y que apenas tenemos un piezométrico. Entonces, si ejecutamos esto, también aquí vamos a ponerle lo mismo, 3000 milisegundos, para que no tarde tanto. Compila. Aquí, en cambio, no se escucha, solamente se ve un símbolo de una nota musical. Ahí cada 3 segundos aparece ese símbolo. No sé en realidad a qué se debe que no emita sonido de símbolo. Ok, vamos con el siguiente elemento de entrada, que es el teclado matricial. Aquí vemos sus terminales, tiene en total 8 terminales de entrada, perdón, de salida. Y bueno, está cómo está configurado internamente. Tenemos las filas que son C1, C2, C3, C4 pero las columnas C1, C2, C3, C4 y las filas F1, F2, F3. Entonces este es el circuito que se va a probar. Vemos que desde la entrada 0, 1, desde las 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 9 van en secuencia. Las entradas del teclado se conectan a esos terminales de Arduino. Y más la programación, ya funcionaría el teclado. Adicionalmente a eso, en el IDE, cuando se va a hacer la programación en el Arduino físicamente, se necesita incluir una librería llamada KPad. Entonces se busca en el gestor de librerías del IDE KPad y se instala. Justamente aquí está esta guisa instalada, esta ya está instalada. Este es KPad y este es el autor. O puede ser que haya alguna otra que sea similar. Entonces, una vez que está instalada esa librería, va a funcionar el código. El código lo primero que hace es llamar a la librería kpad.h. Aquí definimos las constantes filas y las constantes columnas de valor 4. eh, la constante keys o teclas de tamaño filas por columnas. Y aquí está la distribución en este caso de las filas y columnas del teclado. Los números del 1 al 9, asterisco cero numeral y las teclas A, B, C y D, como si fuera un teclado hexadecimal. Luego definimos la variable pines filas y pines columnas. Serían los pines donde van conectados en este caso las filas. Serían los pines del 6 al 9 y pines columnas serían los pines del 2 al 5 del Arduino, que es donde va a estar conectado el teclado. Luego tenemos en la función keypad teclado, keypad con el comando make keypad case. Esto lo que va a hacer es que va a asignar a pines filas y pines columnas, que son los pines de Arduino, le va a asignar en este caso, los valores de filas y columnas que se definieron en char case, o sea, en el arreglo char case. Luego tenemos la variable tecla y la variable clave, que va a ser de 6 dígitos. Bueno, está la variable clave y está la variable clave maestra. La clave maestra es la clave que el usuario tiene que digitar para que dé acceso. Clave es
es simplemente la variable donde se va a guardar la clave que el usuario va a ingresar, sea que esté correcta o incorrecta. En cambio, clave maestra es la clave que tiene que ingresar. Índice igual cero es el índice del arreglo, porque como se va a ingresar elemento por elemento de un arreglo, de un vector o de una matriz, entonces necesitamos identificar cuál es la fila y columna que se va a ingresar. Luego continúo acá con el voice setup, se abre el puerto de comunicación, el monitor serial, con una velocidad de 9600. Y en el void loop tenemos que tecla va a ser teclado del key, o sea, tecla va a capturar lo que se está presionando en el teclado, lo que el usuario presiona. Y va a ir capturando letra por letra o número por número. Entonces, si se ha presionado tecla, entonces se guarda en el vector clave, en la posición índice, en este caso índice debe ser cero. Índice, claro, índice empezó con cero. Entonces en la posición cero del vector clave se pone la tecla que se acaba de presionar. Y luego se incrementa índice en uno para pasar a la siguiente posición. Se imprime por el monitor serial, se imprime el valor ingresado, en este caso la tecla presionada. Y se repite este lazo, ¿no? Como se incrementa el índice, ahora si se vuelve a presionar una tecla, ahora esa tecla se guarda en la posición uno. Y se incrementa índice, y ahora esa tecla se guarda en la posición 2 y así, hasta completar los seis dígitos ingresados. Y luego se hace la comparación. Eh, Se compara por medio de este comando, signo de admiración, string cmp, de ese de comparar. Se compara el clave. Entonces, en este caso, el vector que se acaba de formar con los dígitos que acaba de presionar se compara con el vector clave maestra para ver si son los mismos elementos. Si son los mismos elementos, entonces irá correcta, dar acceso, y si no son iguales, dirá incorrecta y reseteo otra vez índice para poder volver a ingresar un nuevo código. Entonces, eso se va a ciclar ahí. Entonces, cuando se presiona, por ejemplo, la clave correcta, en este caso la clave se ha definido como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está, bueno, aquí está la clave, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero puede ser cualquiera y esa la define el programador. Entonces, si el usuario ingresa ese valor, va a aparecer la palabra correcta o el monitor serial. Si escribe cualquier otra clave diferente, le va a salir la palabra incorrecta y vuelve a ponerse en estado de espera para que siga ingresando teclas. Entonces veamos ese del código, veamos el circuito teclado en Tinkercad. Teclado solamente hay uno, o solamente hay un programa. En display decía hay como cuatro programas. Entonces aquí tenemos ya el teclado conectado con una conexión bastante simple. Está cargado el código y vamos a ver el monitor serial y presionamos iniciar simulación. Entonces, si yo presiono aquí, por ejemplo, presiono 5, aparece 5 en el monitor serial, 6, 7, 0, 8, 9. O sea, presiono en total 6 dígitos y me sale incorrecto. Entonces, cada vez que yo presiono un valor diferente a la clave, me va a salir incorrecto. Si presiono la clave correcta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dice correcto, entonces ya me puede dar acceso a alguna opción, a la opción siguiente. ¿Ok? Eh, Vamos ahora con
el módulo LCD. El módulo LCD permite mostrar información en, en dos hileras. Aquí vemos las dos líneas, la línea cero, esta es la línea cero, es como las líneas de una calculadora. Y las columnas van del cero a la 15. 15 columnas para 15 caracteres. Sus pines los podemos ver aquí, van desde el 1 hasta el 16. No todos son conectables. Vamos a ver cuáles son los que se conectan. Aquí, por ejemplo, tenemos el pines ánodo y cátodo. Esos deben estar polarizados correctamente, como si fuera un diodo, para que pueda funcionar. Y aquí hay otro, hay el pin 3, que es el contraste. Ahí va un potenciómetro para poder variar el brillo del display, entre otros. Los pines de datos van desde el pin 7 hasta el pin 14. Físicamente lo vemos de esta manera, que son los mismos pines, tienen en ánodo, cátodo. ¿Ok? La conexión es la siguiente, si es un poquito compleja. Analicemos cómo está en el código. Vemos que justamente si vamos de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda, vemos que el primer pin está conectado al bus. Aquí está el bus de negativo y el bus positivo, que están con colores negro y rojo respectivamente. Entonces, el primer pin está conectado, de derecha a izquierda está conectado a tierra. El segundo pin está conectado por medio de una resistencia de 220 ohmios a, a más VCC. Es decir, este es la resistencia que protege al display que se comporta como un diodo de que no haya limita la corriente para que no se vaya a quemar, igual que un diodo. Entonces, esa corriente entra por el resistor, va al ánodo y sale por el cátodo. Luego tenemos las entradas de datos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Van a las pines 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Los dos pines siguientes vienen bueno, si vemos ahora de lado, ahora vemos de izquierda a derecha. Vemos que el primer pin está en menos, el otro está en más. El siguiente está conectado. Aquí tenemos un potenciómetro. Este potenciómetro tiene sus extremos conectados a más, menos, o sea, a más veces 6 a tierra. Y su terminal central está conectado al pin 3 del display. Ese es el que me va a permitir cambiar el brillo del display. El siguiente, el pin 4, estaría conectado al pin 7 de Arduino digital. El siguiente, el siguiente pin está conectado a tierra, o sea, negativo. Y el siguiente, que sería el último de datos, sería 3 6 está conectado con el pin 6 justamente. Entonces, esa es toda la conexión y ya con eso y la programación debería mostrar en pantalla. Vamos a ver. Se necesita incluir también una librería Liquid Crystal antes de proceder a ejecutar el programa. El primer código lo que nos va a hacer es que, bueno, aquí incluye la librería Liquid Crystal. Entonces, aquí están los pines que se están utilizando como pines de datos, desde el pin 2 hasta el pin 7, por medio de la librería Liquid Crystal LCD. En el setup se inicializa el LCD con este comando, LCD begin. Es un LCD de 16
columnas por dos filas. Luego tenemos el void loop, se establece el cursor en el 00, en la posición 00 del display, y en esa posición se va a imprimir el siguiente mensaje. Hola, han pasado. Luego establece el cursor en la primera columna, en la columna cero, pero en la fila uno, o sea, en la segunda fila, y ahí escribe el tiempo en segundos que ha transcurrido. Entonces dice, hola, han pasado tantos segundos. O sea, es como un circuito de reloj. Cuenta los segundos. Y ahí vemos físicamente el mensaje, en este caso a los 22 segundos. El segundo código con el mismo circuito empieza igual. Aquí en cambio se setea el cursor en la posición 00 y se imprime este mensaje que dice ingrese clave. Este, aquí solamente fíjese el mensaje, no hace nada más. No, podríamos agregarle una programación adicional para que haga algo con esa clave que se ingresa, ¿no? Y definir también cuál es la clave, como en el ejemplo anterior. Ahí solamente aparece ingrese clave y se queda ahí esperando que se ingrese un valor. El código 3, igual que el código anterior, lo único que hace es mostrar en pantalla una señal que dice alarma activa, como una señal de alerta, ¿no? Pues de ahí no hay ninguna diferencia con el código 2. El código 4, en cambio, hace un scroll. En el scroll significa que el mensaje aparece primero y luego se va desplazando este, carácter por carácter hacia la izquierda con el comando scroll display left, o le puedo cambiar scroll display right, solo cambiando última palabra, haría que el mensaje se mueva hacia la derecha. Por ejemplo, ahí vemos que está yéndose hacia la izquierda, ¿no? Prueba scroll, ya solamente se ve scroll, ¿no? Ya no desapareció la primera parte. Veamos estos códigos en Tinkercad. Damos el primero, que sería display uno. Display uno. Ahí está conectado el display con todos sus pines, el potenciómetro, el ánodo cátodo. Ya está conectado de manera simple, tal como se ve en el otro circuito, el que está en la diapositiva. Vemos aquí, la conexión es muy simple. Aquí vemos en primer lugar esta tierra, luego viene la resistencia, luego los pines siguientes del 0, 1, 2, 3, 4 y 5 se conectan los terminales 0, 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Estos terminales están sin conectar. El terminal, ahora si vamos de izquierda a derecha, tenemos el primer terminal y el segundo terminal se conectan a tierra y negativo y positivo respectivamente. El siguiente terminal, en cambio, está conectado al centro de la resistencia. Por aquí se va a controlar el brillo del display. El siguiente terminal va al pin 7, el siguiente terminal está conectado a tierra y el siguiente está al pin 6. Entonces esa es toda la conexión, el código está cargado ya. El primer código dice, hola, es del milis, han pasado tantos segundos. Le dice, vemos ahí, han pasado 0 segundos, deberé contar, ahí está un segundo, pero puedo cambiar el brillo con ayuda del potenciómetro, puedo hacerlo muy brillante o lo puedo opacar. Ahí entonces han pasado 3 segundos, pues está un poco lenta la cuenta, parece que no está contando bien los segundos. Habría que revisar esa codificación. El segundo código
Display 2. Recuerden que solamente mostraba un mensaje que decía activar alarma activa. Es el mismo circuito, lo que cambia es el código. Entonces lo ejecutamos y aparece aquí alarma activa. Aparece alarma activa, se activa y desactiva porque el código seguramente dice LCD display, muestra el texto, tarda 500 medio segundo y luego dice LCD no display, entonces eso oculta el texto, por eso aparece y desaparece. El tercer código, display 3. El tercer código, en cambio, dice ingrese clave, pues es similar al anterior, solo que en vez de decir alarma activa, dice ingrese clave. Pero aquí ya no nos da ninguna, bueno, pues si yo quiero ingresar clave por el... Primero, no tengo conectado ningún teclado. Segundo, si quiero ingresarlo por el monitor serial, tampoco me permite, porque no está programado para que ingresen valores por el monitor serial. Entonces, ahí falta una programación. Este, y el último código, display 4. El último código, en cambio, hace el scroll. El scroll, moviendo el mensaje ya sea a la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Como en esos letreros que en los buses, ¿no? Que se puede leer cómo avanza o retrocede en los mensajes. Entonces aquí, en el código, vemos bien que ahí se mueve hacia la derecha. ¿No? Carácter por carácter moviendo hacia la derecha y imagino que debe aparecer por el otro lado. No, no está programado para que aparezca por el otro lado. Si cambio el código y aquí pongo, ah, no, sí aparece, ahí viene por otro lado. Lo que pasa es que la distancia es mucho más grande que los 16 bits que aparecen. Entonces va, da la vuelta y aparece. Bueno. Y acá te dice display right, en cambio que estaba en el ejemplo decía display left. Tenemos que detener la simulación para hacer cualquier cambio. Vamos a poner aquí display left con mayúscula. Eso va a hacer que ahora el mensaje se mueve hacia la izquierda. Bueno, esos serían los tres elementos y sus respectivos códigos. Eh, la propuesta para ustedes es que realicen la integración de estos tres elementos, relé, teclado, display, en un ejercicio práctico, una simulación, donde tienen que conectar en un circuito relé el teclado matricial y el display LCD y escribir un código que permita leer una entrada en el teclado que muestre ese valor leído en el display y que controlar un relé dependiendo de la entrada del teclado. Es decir, si el relé, si la contraseña ingresada por medio del teclado y que aparece en la pantalla es correcta, entonces activa el relé. Caso contrario, el relé permanece desactivado. Y ese relé está conectado a una lámpara. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente tema.